Buenas tardes compañeros, yo me presento, soy Fernando Mesías Hernández Santiago. Yo les voy a hablar de los receptores homodinos, heterodinos y superheterodinos. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es homodino. Se limita a equipos militantes tales como aleatorios de señales, de radar de banda ancha para frecuencias superiores a 500 MHz, equipos de laboratorio y receptores en las bandas LF de 30 a 300 kilowatts, hasta HF que serían 3 a 300 MHz, con procesos de modulación en el espectro ensanchado en la realización de la modelación técnica digital. Referentes de homodino. En este tipo de técnicas de detección coherente se hace coincidir la frecuencia de oscilador local con la frecuencia de la portadora óptica de la señal recibida, de tal manera que la diferencia entre estas dos frecuencias sean igual a cero, como se ilustra con algunas imágenes. Ventajas de lo que es homodinos. La presencia de aplicador de RF con primer elemento de la cadena de recepción tiene múltiples ventajas. Permite aislar la antena del filtro de RF o de la etapa sucesiva del receptor, evitando así que las variaciones de impedencia en el proceso de sintonía afecten a la frecuencia o banda funcional del conjunto. Eh, en un receptor homodino, la señal recibida por la antena, que es el ordenador de los microvoltios, es llevada a una etapa amplificadora sintonizable que permite seleccionar a la frecuencia que desea amplificar la frecuencia de la portadora deseada. La señal seleccionada se amplifica directamente hasta un nivel suficiente para que pueda modular y pueda funcionar correctamente del orden de voltios. Tras el proceso de modulación ya tenemos una señal eléctrica en banda base que transporta la información. En el caso de la señal demodulada tenga una baja amplitud, se realiza una segunda amplificación y filtros adecuados para que esto se pueda llevar a cabo. Bueno, ahora les voy a hablar un poco del receptor super heterodino. En electrónica, un receptor super heterodino es un receptor de ondas de radio que utiliza un proceso de mezcla de frecuencias o heterodinación para convertir la señal recibida en una señal de frecuencia intermedia fija que puede ser más convenientemente elaborada que la frecuencia de radio de la portadora original, lo que proporciona un nivel fijo de sensibilidad y selectividad. Ahora vamos a ver unas características. Una de ellas es que el receptor superheterodino, el filtro amplificador de RFM, radiofrecuencia, aísla la señal que deseamos recibir del resto de las señales que llegan a las antenas. Este filtro pasabandas es genérico, por lo que tiene poca selectividad de frecuencias. Una segunda sería el mezclador recorre el espectro en una frecuencia de señal filtrada, centrándolo alrededor de la frecuencia intermedia que es fin. Una tercera sería para desplazar el espectro, el mezclador utiliza la componente de conversión ascendente o descendente. Y por último, el detector modular de la señal de frecuencia intermedia, es decir, recupera el espacio de la señal original y el amplificador le da la señal de salida de la ganancia necesaria. Bueno, ahora vamos a ver unas ventajas y desventajas del sistema. La mayor parte de la trayectoria de la señal de radio ha de ser sensible solo en una estrecha gama de frecuencias, solamente la parte anterior a la etapa conversadora entre la antena y la mezcladora necesita ser sensible en una gama amplia de frecuencia.
Como ejemplo, un receptor de AM podría necesitar ser eficiente en una gama de 1 a 30 MHz, mientras el resto de los receptores solo necesitan una respuesta correcta a la FI, esto es a 460 y a 770 kHz según los casos. Otra ventaja es que se evitan los acoplamientos indebidos entre pasos por capacidades parecidas generados por cables y pistas de circuito impreso al usar una frecuencia constante. Una desventaja podría ser una desventaja importante de estos es el sistema, es que exige la posibilidad de que module la frecuencia de imagen. Si no se conocen las normas que rigen el espacio radioelectrónico de una determinada zona geopolítica.